Bien, pues Egunon, buenos días a todos los que estén por aquí. Tenemos la suerte de estar con un amigo, porque los amigos lo son a pesar de las discontinuidades a la hora de el contacto. Iván Pérez San Martín, doctor y amigo, está en la Argentina para tratar de explicar algo que ni los más doctos se han querido enterar, que son las dificultades de la patria argentina para la prosperidad. Pero bueno, mejor que se presente. Iván, la palabra es tuya. ¿Qué tal? Sí, como me presentaste, Iván Pérez Martín, argentino, para bien y para mal. Tuve la suerte de conocer a Juan Carlos en el doctorado de Relaciones Internacionales, ahí en la UPV. Y bueno, por cosas de la vida, después de estar un tanto tiempo allá afuera, volví a mi patria, acá a Argentina, donde estoy con mi familia. Y bueno, como dice todo argentino, generalmente acá tratando de sobrevivir en este país. Hay una frase que deja muy claro cómo es la Argentina. Dice, uno se puede ir de Argentina 20 días y todo cambió. Se va 2 meses y todo sigue igual. Creí que ibas a decir 20 años y vuelve al mismo punto. Y también, ni hablar. Pero Sí, bueno, la Argentina es, bueno, muchas veces se dice que la economía argentina es cíclica, de picos, de 10 años, 10 años arriba, 10 años abajo, y de vuelta volverá a crecer, cuando llegas al pico arriba, vuelves a caer. Y hay distintos tipos de caídas. Bueno, la caída de ahora es una caída dura, estrepitosa, mucha incertidumbre. Hay mucha gente joven de la Argentina que se está yendo del país, porque no quiere apostar en el país, tiene miedo a apostar en este país en este momento. resulta sorprendente Eh, porque es un país que a comienzos del siglo XX, hace 100 años, parecía que competía de tú a tú por liderar el hemisferio occidental con Estados Unidos, sí, que Estados tenía Unidos, unos Australia, niveles buenos, Canadá, Nueva Zelanda. unos niveles Fue, económicos fue, envidiables. sí, fue el granero del mundo por mucho tiempo. Al día de hoy, el fuerte de la Argentina es la comercialización de cereales y oleaginosas. Pero bueno, ¿qué pasa acá en Argentina? Tenemos una retención muy fuerte a ciertos productos y después también lo que se aplica al dólar acá, estos gobiernos peronistas que se hacen llamar populares o nacional populismo, aplican ciertos impuestos al dólar que no, cuando vos haces el cambio, vendés, por ejemplo, cierta cantidad de toneladas de trigo y la vendés al dólar, no es el dólar real. Acá se dice dólar oficial porque el dólar oficial es el dólar que te está, el tipo de cambio del dólar que te está imponiendo el gobierno. Y, por ejemplo, vos ves que el maíz está a $300, por ejemplo, por decírtelo de una manera, en el mercado internacional, y en la Argentina lo estabas cobrando 250, 260. Más después hay que aplicarle el cambio de dólar. Es una pérdida inmensa para el productor de granos. Sí, es algo sorprendente. Conceptos como el dólar blue, dólares Sí, no, alternativos, acá. que siempre cuando hay un corralito en el mercado cambiario, siempre acaba surgiendo mecanismos alternativos a la hora de, Sí. bueno, poner la tasa verdadera de cambio, que es un elemento de la fluctuación de las monedas que en Europa hemos olvidado, porque como tenemos el euro, mm, Sí. monedas, no sé si menos utilizadas, por no decir más grandes o más pequeñas, en uso, pues evidentemente el euro, con el empaque que le daba el franco francés, el marco alemán, ha generado pues una, no sé si burbuja o parque de atracciones en Europa, que No, yo no diría evidentemente burbuja. A que ustedes no otros han que generado otros burbuja, lugares sino les ha permitido tener una necesitan, cierta estabilidad. sí,
Necesitan estabilidad para el tema del porque cambio, por ejemplo, el peso sí, argentino está fuera de esta estabilidad. sí. Incluso hay quien dice que el paso intermedio que vive ahora Argentina es el que vivió Ecuador en el año 2000, antes de la dolarización. Sí. Bueno, tenemos un personaje acá, vamos a decir personaje, un político, muy seguido por los jóvenes, que es Javier Milei, es un economista. Algunos lo atacan por sus ideas, también por su manera de, cuando es entrevistado, que se va subiendo el tono y se enoja porque, está bien, se enoja porque es un argentino que tiene sus emociones a flor de piel, vamos a decirlo de una manera, y se enoja como cualquier otro argentino con lo que está sucediendo, donde estos políticos que tenemos hoy día hacen barbaridades. Y, mira, es increíble. Si uno se pone a ver todo lo que sucede en este país, uno no sabe si reír o llorar, para ser Hombre, sincero. puedes empezar por explicarle a alguien qué es el peronismo. Uf, peronismo es previamente, el nombre lo dice, es el partido político que generó, armó Juan Domingo Perón para poder llegar al poder, que fue útil a él para llegar al poder, gobernar, y era la gente que lo seguía. Lo que hay gente que no entiende, el peronismo engloba, cuando hablamos de centro, derecha, izquierda, todo, engloba todo, porque Perón era muy pragmático, muy pragmático. Sí, parece que hay un Con una chiste. Si mano sirve el mandaba a inciso, callar a los montoneros si sirve el inciso puntual, hay un chiste que decían una vez que visitó Madrid, parece que medio exiliado, y le decían, bueno, en sí, su país, ¿qué tal? ¿Cómo está la simpatía política? Bueno, pues digamos que hay un 33% de liberales, un 33% de socialdemócratas y un 33% de democristianos. Y los peronistas, los peronistas son todos. sí, exacto, exacto. Él, por ejemplo, lo que hacía, bueno, podríamos decir que Perón era alguien que tomaba el café con el diablo y tenía a mano el celular para llamar a Dios. ¿Ibas a decir algo de los Era, montoneros? sí, bueno, él, la juventud peronista, era parte de, fue Montoneros, fue ERP, fue gente que siguió a Perón. Él los utilizó cuando los necesitó y cuando no los necesitó, los mandó a callar. Cuando llega, por ejemplo, hay una llegada de él a Ezeiza y Montoneros y ERP lo viene a recibir, él los manda a callar, diciéndole jóvenes imberbes, ¿no? Él, además, en el pasado de Perón, porque todos hoy día los peronistas te dicen, bueno, sos un facho, y el pasado de Perón formó parte del GO, que era el Grupo de Oficiales Unidos, y este grupo tenía ideas, vamos a decir, que admiraban o rozaba la admiración al fascismo de Mussolini y algunas ideas del nazismo. Sí, que Argentina no entró del lado del eje por menos de lo que la gente piensa. Sí, sí, exacto, exacto. Argentina declaró la guerra al eje faltando 46 días. A diferencia de Brasil, que Brasil entró y luchó del lado de Estados Unidos. Sí, tuvo Más allá de algún. que Argentina hizo Brasil lo tuvo que hizo, algún elemento en el frente italiano, si no recuerdo mal. sí, hubo muchos argentinos que lucharon la Segunda Guerra Mundial, pero fueron como voluntarios por el lado inglés, el lado británico, para ser preciso, por el lado canadiense, o yo tengo la suerte de mi abuelo. Mi abuelo peleó la Segunda Guerra Mundial y la peleó bajo la bandera de los Estados Unidos. Y él estuvo en el portaaviones que estaba en el frente alemán.
Así que este, también tuvo la suerte de mi abuelo de conocer mucho el peronismo, lo sufrió. Y yo no te diría que era antiperonista, pero estaba en desacuerdo 95%, 99% de las ideas del peronismo. Sí, hubo momentos difíciles desde que en el 45 se convirtió Perón en vicepresidente del gobierno y luego Sí, bueno, ascendió y durante un tiempo sí, fue presidente. Y sí, sí, durante el sí, sí. resto del siglo XX, pues entre una manera y otra, ha habido un liderazgo peronista e incluso a veces quien dice con el Partido Radical, que en principio sería una cosa completamente distinta. Sí, exacto. Y es rarísimo. Pero bueno, yo te diría que para muchos el mejor presidente de la Argentina, y que fue un peronista, pero te diría que por las decisiones que tomaba y lo que hacía, fue el presidente menos peronista que hubo en la Argentina, era Menem, Carlos Saúl Menem, que decidió privatizar empresas que eran del Estado, bajó el gasto fiscal, porque algo que hace mucho el peronismo incrementa el gasto fiscal porque con el populismo, que el Estado esté presente, sube los impuestos, a través de los impuestos eh, da prestaciones a gente que a veces uno dice, bueno, esta gente podría salir a trabajar y tomarse las cosas en serio en vez de estar en la casa guardado haciendo nada Yeah. y, y recibiendo esta ayuda no es que el Estado se la da, sino el pueblo argentino se la da. Es un incremento del gasto público sin Sí, respaldo en los sí, ingresos. exacto, exacto. Bueno, también y por eso también lo que hace el peronismo muchas veces también genera la inflación porque genera emisión de moneda para, como se dice, dar estas ayudas, vamos a decir de una manera. Sí, es el problema de tener la manivela de la máquina de hacer dinero. Que a veces, Sí, si lo tiene demasiado cerca, el responsable piensa que todo el monte es orégano y no hay consecuencias. exacto. Y bueno, como te decía, Menem teniendo en cuenta lo que es el peronismo en sí, Menem fue el presidente menos peronista que tuvo la Argentina, a pesar de venir del aparato peronista o partido justicialista, como también se lo conoce, que hoy ya el partido justicialista no existe, ya está dividido en distintas ramas. En la actualidad hay un sector de gente que sigue a Massa, otro sector Mm, que lo sigue a Fernández, otro sector que sigue a Cristina Fernández de Kirchner, sí, pero antes de después la entrar, misma Cámpora. sí, pero antes de entrar en los Kirchner, que llegaron en 2003, precisamente Sí. desde el final del mandato de Menem, que estuvo 2 mandatos hasta el año Sí, el 2000, primer mandato fue muy bueno, muy bien. El problema del segundo mandato, mi parecer, no se siguió los pasos que tenían que seguirse, que había establecido Cavallo. Es por eso que Cavallo tampoco continúa como ministro, se aparta del ministerio, termina teniendo diferencias con Menem. Y además, viendo Menem que no podía ser reelecto de vuelta, esto es lo que sí muchas veces hace el peronismo en la Argentina, deja una herencia para el siguiente gobierno, que es una bomba o arma la bomba para que le estalle el otro, para después ellos aparecer y decir, miren, nosotros hicimos esto y esto, nosotros podemos resolverlo, miren cómo a ellos no pudieron manejar tal situación y le estalló la bomba, nosotros sabemos cómo desactivarla. ya, pero Esto, porque la armaron ellos. sí, Es exactamente. como un terrorista que va de yo desactivo bombas. Sí, Pero exacto. carajo, pero si las has Bueno, y así puesto le tú. pasó a Macri. Macri, más allá de otras cuestiones, tenía buena voluntad, buenas intenciones, algunas cosas quedan en buenas voluntades y buenas intenciones, y dejó, vamos a decir, vivos a ciertos políticos que la gente quería,
que estuviese en la cárcel, para tener una referencia de yo soy esto, ellos son esto. Que en un momento sirvió para posicionarse políticamente, sí, claro. Pero después, no. Porque la gente empezó a ver que cosas que había prometido no se estaban dando, no sucedían. Y bueno, cuando dejas vivo a un peronista acá, el peronista te aparece y va por todo. Sí, precisamente el año 2001, diciembre, fue uno de los peores momentos. Después También, de, sí. después de varias presidencias, Rodríguez Saá, si no recuerdo Si mal, no me equivoco, 5 presidencias en de una la semana, más o Rúa, menos. de la Rúa, Sí, luego Dualde acabó encargando hasta que sí, llegó Néstor. Ahí llegaron los sí. Kirchner en 2003. Mucha gente le adjudica que la levantada de Argentina fue Néstor, pero no, yo tengo mi otro pensamiento. Antes de levantar hay que ordenar, acomodar las cosas para que uno se pueda levantar, ¿no? Y mal que nos pesa a muchos argentinos que no le gustaban que Dualde estuviese siendo el presidente, Dualde aprovechó la situación del precio de la soja en el mercado internacional, de otros commodities también, y supo poner orden, acomodar y poner todo en fila para que después Néstor Kirchner, cuando asume como presidente, ya tenía todo ordenado para sacar el país adelante, Es, levantarlo. es un elemento interesante eso de hay que ordenar primero antes de levantar. Porque yendo un poquito más al pasado y un poquito más al norte, el de enero del año 1989 hubo el segundo elemento de investidura de Carlos Andrés Pérez como presidente de Venezuela, lo había sido en los años 70. Incluso estuvo Fidel Castro en el año 89 ahí en Caracas. Fidel Felipe y otra gente ligado al movimiento socialdemócrata o un poquito más para allí. Es curioso porque en febrero se produce el Caracazo, en el que después del intento de implementar un plan así a lo bruto, que tal vez es lo que tenía miedo el señor presidente, ahora no me sale el nombre, precisamente el que estuvo antes de Alberto, ¿eh? Sí, Macri, Mauricio. Pues Mauricio seguramente, Macri. seguramente Macri no tuvo el valor que tuvo Carlos Andrés Pérez a la hora de establecer medidas duras y en espacio corto de tiempo. Lo curioso es que evidentemente cuando uno establece medidas de subida de precios a final de mes, evidentemente puede tener consecuencias en el bolsillo de los ciudadanos. Sí, Y eso es lo que ha acabado pasando. Eh, Ciertamente esa insurrección se dice que es espontánea, la del Caracazo de febrero del 89. Luego ya ordenada fue la de febrero del 92 con el golpe de estado y el por ahora. Pero claro, hay quien dice que Fidel en realidad fue en enero para meterle la intercostal a Carlos Andrés Pérez y preparar lo que acabó pasando. Con lo sí, cual, las interpretaciones de la historia es interesante, pero para eso hay que tener los datos. Y por eso sí, sí, los sí. historiadores y los responsables de relaciones internacionales deben de ser muy cuidadosos y científicos a la hora de presentar las pruebas, como si fuera un juicio. Sí, además siempre hay distintas campanas, ¿no? Como está la historia oficial y la historia revisionista, también vamos a decir. Cómo uno se posiciona o la posición que tenga, uno lo ve de distinta manera, distinta a otro. Cuando dijiste lo de Macri, bueno, sí, a Macri le faltó quizás valor para tomar ciertas decisiones fuertes. Mucha gente critica que Macri, uno de los errores que tuvo Macri fue dividir el Ministerio de Economía en 7 ministerios distintos. Ya con eso, cuando él decía que iba a recortar el gasto público, dividir un ministerio en 7 ya aumenta el gasto público, porque tenés que traer gente. Ya ahí ya arrancó con algo que la misma gente que lo había votado no le gustó. Después, las ideas económicas. Estaba Prat Gai,
que podía ser la figura fuerte dentro del Ministerio de Economía, que estaba dividido en 7. Pero bueno, tenía unas ideas que para algunos eran suaves, para otras eran correctas debido al momento, y para otros, bueno, caso Milei, equivocadas. Sí, porque Macri, no, Macri es el que pero tenía el apadrina. apoyo de Estados Unidos esta persona, y no duró, porque Macri Macri es quería el que hacerlo más apadrina a lento. Milei para que sea diputado. Sí. Bueno, Milei, que es diputado actualmente, es muy probable que para las próximas elecciones se presente como presidente. Tiene intenciones de presentarse como presidente. Y hay mucha gente joven que lo sigue. Tiene ideas, vamos a decir, entre todos revolucionarias, como por ejemplo no tener un banco central, sino que la ley del mercado maneje la moneda, el valor de la moneda, que dolarizar la economía argentina, pero dolarizarla en un estadio, viste, supuestamente va del 1 al 7, y cuando se había hecho con Cavallo, si no me equivoco, era un estadio, como dice Milei, un estadio 3. Él quiere llevarla a un estadio 7, como es el caso de Ecuador actualmente. Y es puramente, sí, es un perfil neto liberal lo de Milei. Y el liberalismo ha crecido mucho ahora nuevamente en la Argentina. Mucha gente que apoyaba al macrismo está volcándose al partido de Milei, y mucha gente que apoyaba a los kirchneristas está volcándose a apoyar a Milei también. Sí, sí, sí. Sí, es un elemento interesante y curioso esto de algunos pensamientos para el tema partidista que tratan de salir fuera de la caja de pensamiento, rompiendo esquemas supuestamente acordados, o por lo menos por una mayoría, y piensan que Sí, rompiendo esos consensos van a poder conseguir votos. sí, sí, sí. Pasa eso, pasa eso. Bueno, hay que ver también qué pasa el año que viene, en el año de elecciones, con el peronismo, porque solamente lo que es el frente de todos se va a romper. Ya está roto, ya se ve a Cristina por un lado, a Alberto Fernández por otro lado. Massa, por ahora, tiene relación con los dos lados, pero seguramente va a tirar para su propio lado. Es lo que pasa siempre. El peronismo muchas veces es sálvese quien puede. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, a quién va a presentar como candidato a presidente. Así, persona fuerte hoy día, no creo que haya alguien, porque no tienen credibilidad o la credibilidad suficiente. Cuando se hace el estudio para ver cómo está la gente, cómo ve la gente a los políticos en este momento, Milei tiene un alto porcentaje así positivo, de agrado. Hay algunas ideas de Milei que quizás asusta a la gente, pero la gente joven está detrás de él. Después tenemos a Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que también tiene una imagen positiva, fuerte. Es una persona que hace mucho, construye mucho. La ciudad de Buenos Aires, hay que decir que está bastante bien, ha sabido gobernar bien, pero lo que pasa con él es que lo que dice mucha gente, es demasiado político. Como a veces no sabes realmente lo que pasa por la cabeza de él. Cuando muchas veces, ¿qué pasa? La gente ya está cansada de tanta vuelta y de marear al oyente o espectador, ¿no? Para decirlo de alguna manera, quieren que sean precisos, que
que es blanco y negro es negro, que no haya grises. Entonces, si hay una situación, que él vaya directo al grano, que no trate de marear la perdiz, como se dice acá en Argentina. Y que diga, mirá, yo voy a hacer esto, mi pensamiento es esto, y mi objetivo es esto. No que, bueno, mi objetivo sería lograr esto, pero voy a pasar por estos puntos, y, ¿viste? Tanto desarrollo no. Queremos saber qué querés. Listo. Así, cortito. Sí, Pero bueno, a esto veces, es lo que se le critica a veces a la reta, que no tiene. a veces es difícil, casi es como pretender que te presente Valdano un esquema. Sí. Es Después difícil. otra figura política muy que tiene una buena imagen, sí. Patricia Bullrich. La ubica como de derecha o centro derecha dentro de Cambiemos o Juntos por el Cambio. Es alguien que está dentro del macrismo, que tiene muy buena relación con Milei. Y bueno, Milei es de los que piensan que, a ver, hay que reducir, igual que ella, ¿no? Reducir el gasto público. A lo que los peronistas dicen la meritocracia. Tiene que volver, porque si uno se rompe el lomo trabajando, uno tiene derecho a poder vivir bien, porque uno trabaja para los impuestos. Es un buen ciudadano. Entonces, eso debería permitir que si viajas al exterior, no te cuestionen porque viajas al exterior. Si te compras una casa, te la compraste porque, bueno, vos trabajaste, te rompiste el lomo trabajando, cumpliste con tus derechos y obligaciones. Entonces, ¿por qué me cuestionan esto? Y bueno, el peronismo hoy día dice, bueno, la que es todavía la ministra de Economía, Patakis, decía que viajar al exterior es algo que va en contra de los derechos del ciudadano argentino, como que afecta a ciertos derechos. Resulta No, curioso, porque es rarísimo. creo que eso Sí, de poder salir de tu país y volver a él, creo haberlo leído en algún documento de estos firmados por una tal Eleanor por Estados Unidos en 1948 o por ahí, sí, pero no sé. Ciertamente el tema de la meritocracia me recuerda precisamente a ese país del norte cuando su empresa petrolera cayó de manos del gobierno y fue completamente nacionalizada. Ah, lo cual es curioso porque ellos dicen que la nacionalizaron, pero en realidad fue Carlos mm, Andrés Pérez. sí, No Carlos Saúl Menem, que fue el argentino, sino Carlos Andrés Pérez, el que nacionalizó Petróleos de Venezuela, PDVSA, en los años 70. Pero en los años 2000, 2001, 2002 quitaron la meritocracia y muchos de los agentes que sabían del negocio petrolero y que estaban contratados tuvieron que dejar Venezuela sí, porque no podían vivir. PDVSA acabó con 3 veces la plantilla que tenía, con gente que no conocía el negocio, y las regalías petroleras dándose al Estado para que haga las llamadas misiones. Lo cual es interesante, porque como no controlaban el aparato administrativo y formalmente no podían expulsar a gente que era funcionaria y no confiaban evidentemente en los aparatos ministeriales, hicieron las misiones por fuera con el dinero de PDVSA. Con lo cual PDVSA perdió agentes, perdió activos y no pudo actualizarse. sí. Supongo que un proceso similar habrá pasado con YPF después de la nacionalización por parte de Cristina en todos estos años. Porque Sí. el petróleo también es importante para el tema del Sí, y es presupuesto. increíble que Argentina es un país que tiene recursos, petróleo, gas, no se esté explotando eso todavía. Y Tenemos otros elementos, yacimientos importantes de sí, gas natural y petróleo. litio, Y ¿no?
¿Qué? También. Sí. Y, y bueno, cuando estaba Macri se estaba desarrollando todo esto para poder ser sustentables, o sea, poder salir a vender al exterior. Y ahora nuevamente con los Kirchner está un punto muerto, en cierto modo. Está en la nada. Estamos trayendo gas de afuera cuando tenemos gas dentro de este país. Y no, es un retroceso. Sí, es casi Es, tan sorprendente como cuando Venezuela importaba gasolina de Irán. sí, Cosas que dices, sí, son sí, sí. sorprendentes. Es No, no, increíble. no, 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 no hay explicación. Porque además, cuando hablaba, te decía lo de meritocracia, porque lo hablan de meritocracia de una manera despectiva los kirchneristas. Eh, si uno trabaja y trabaja bien y mejora y crece, también hace crecer el país. Porque yo no digo simplemente las exportadoras, los productores de granos, la industria textil, la industria metalúrgica de Argentina. Uno crece, va mejorando, 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 mejorando. ¿Y qué pasa? Salís a vender al exterior, como también vendés dentro del mercado interno, y al vender en el mercado exterior, haces que entren divisas al país y que hayan inversiones. Y es increíble que algunos gobiernos a veces no lo entiendan a esto. Y después dicen que les faltan dólares, que la culpa es de tal sector, o le echan la culpa, no sé, ya ni sé. A ellos mismos a veces se echan la culpa. No, a Pero ellos es mismos sensible. no, no puede ser. Siempre es culpa de otro. Sí. Bueno, sí, a ellos mismos es mismo partido, pero viste cómo pasa. Cristina le echa la culpa a Alberto ahora de todo. Sí, lo cual es curioso porque fue Cristina la que, como no podía ser presidenta, elige de pantalla a Lo Alberto. eligió dedo, sí. Lo eligió dedo. Y bueno, es. Bueno, Pareto también se lo conoce, Alberto. No me acuerdo quién es, el otro día escuchaba en la radio ahí de Madrid, eh, un analista político, bueno, lo tiene Albert Títere para Alberto Fernández. Ya. Es más, hay rumores cuando Alberto llegó a la presidencia, una de las primeras visitas que tuvo Alberto fue la de Máximo Kirchner, ahí en su oficina. Y dicen que Máximo lo primero que le dijo fue: no te olvides que los que gobiernan somos nosotros, en referencia a él y a su madre. Sí, dejando las cosas claras. Mucha diplomacia. Sí, sí. No, 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 no. Y bueno, después otras cosas que también ha pasado en este país, eh, la seguridad. Hoy vivir en una casa con puerta a la calle, mucha gente tiene miedo. Si vos tenés una casa con puerta a la calle y te querés mudar, es muy difícil venderla. Y si tenés que vender esa casa, la vendés a un valor por debajo del precio real. Son cosas que han pasado con este gobierno. Había mejorado con Macri esto. Pero bueno, lo que pasa que también en Argentina es algo que no solamente del peronismo, no todos los gobiernos invierten lo suficiente en educación y salud. ¿Y por qué digo educación y salud? Porque si vos invertís en educación, la gente educada, bien educada, busca superarse, se vuelve persistente, ambiciosa, pero ambiciosa del lado positivo, ¿no? Querer mejorar, aspirar a tener un estatus mejor. Y cuando vos aspirás a mejorar, a tener un estatus mejor, también si vos creces y tenés una empresa y tu empresa crece, generás competencia a otras empresas, donde las otras empresas también van a querer mejorar. Entonces van a ir siempre, sube A, y entonces B mira que está abajo, va a querer subir B, y así, y así. Y no como ahora que estamos en una situación
nadie quiere invertir, no se sabe lo que va a pasar. Entonces algunos hacen la plancha, esperando a ver qué va a pasar. Y otros ni siquiera han querido hacer la plancha, han cerrado y se han ido del país. Sí, es un tema importante el tema de la seguridad, porque es uno de los elementos centrales y primigenios, porque luego se han ido añadiendo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y experiencias duras Sí, de ampliación del presupuesto, se incluyeron elementos como los que dices, sanidad, educación, ahora conformar un presupuesto público más ampliado de sí, proto-estado de bienestar, que cumplió entre el año 45 y el 75, sobre todo en Europa, la época dorada y gloriosa, pero desde el inicio la seguridad, con ese principio del monopolio de las fuerzas sí, públicas, de la llamada violencia legítima del Estado, es un elemento sí, nuclear para un estado como Argentina, que es importante. Si para bueno, un Salvador, un Guatemala, un Honduras, es complicado porque son sí. estados pequeños, son países pequeños, puedes llegar a entenderlo. Pero Argentina, que tenga problemas de seguridad, es algo... No, es increíble, es increíble. mm, Bueno, yo tuve la experiencia de estar en Guatemala y trabajar en Guatemala para el proyecto de diálogo democrático. Y yo hablaba con la gente y ellos me decían, mirá que esto en Argentina va a llegar en algún momento, va a llegar. Y yo no le creía, pero ellos me decían, no, mirá, Argentina está teniendo fronteras vulnerables, fronteras abiertas, los gobiernos peronistas no les importa la seguridad porque, sobre todo el gobierno kirchnerista, son los que generaron la grieta, eh, achacan ciertas cuestiones a la época militar. Está bien, los militares se equivocaron de una manera horrorosa, generando un gasto fiscal importante, los desaparecidos, que es mm, sumamente importante, pero a mí me parece que hay un momento que hay que superar el pasado, aprender de él, sin ninguna duda, del pasado y superarlo para mejorar, salir adelante, sacar la cabeza debajo del agua y empezar a mirar y salir a flote. Lo que está haciendo esta gente para mí es algo que no nos permite salir a flote el día de hoy. Perdón por lo que voy a decir, pero bueno, esta gente sigue removiendo la mierda. Así hicimos en Argentina. Y cuando vos seguís removiendo, nunca dejás que se asiente, ¿no? Y estás sacando siempre cosas del pasado que no son útiles, no sirven de nada. El pasado es pasado, ya está, quedó atrás. Lo que ahora hay que es mirar el presente y salir adelante y construir un futuro. Y haciendo lo que se está haciendo no hay posibilidad de construir un futuro. sí, no hace falta que te lo diga, que me creas, porque evidentemente en la aldea global se puede visualizar estas cosas, pero evidentemente no es un caso único el de Argentina, el de mirar hacia el pasado, no para aprender, sino con una mirada torva a la hora de Sí, establecer un debate que ya está condenado del inicio, que está contaminado, que está manipulado, que está pervertido. Por sí, ejemplo, en España, hablar de monarquía o república es absolutamente imposible porque ya no puedes hablar simplemente con usar dos palabras. Ya has jodido el debate. No puedes hablar del tema. O hablar de república y guerra civil. Ya también has fastidiado el debate porque parece un Boca River, un Barça Madrid. Alguien tiene que sí, estar aquí y si no estás aquí, estás en el otro lado y ya está. Y se acabó el sí. debate. Y hay simplemente poner el ventilador y echar toda la mierda que quieras. Sí, a Habría veces que... parece que es la naturaleza humana, ¿no? De querer Sí, todas las cuestiones polarizarlas. Vos estás acá en la izquierda o estás acá en la derecha. O sos blanco o sos negro. O estás conmigo o estás con él. Es siempre así. No hay. Y cuando hay alguien que se sitúa en el medio o en el centro, le dicen tibios. Es habría que increíble. aprender de la historia. Sí, Precisamente sería asombroso entender que en esa época, con tantas dictaduras en América,
montaron la Operación Cóndor. Para el mal sí podían los países ponerse de acuerdo para, oye, que se me ha escapado este comunista, agárrenmelo por allí y tráiganmelo. Lo torturamos y lo hacemos desaparecer. Sí, Pero para construir en positivo, parece como que el partidismo, las ideologías. Hablo, por ejemplo, de todo el tema UNASUR, CELAC, todo eso que surgió en un momento dado, pero bajo la égida de una ideología en concreto. Y cuando libremente los países cambiaron de gobierno, parece que el siguiente gobierno simplemente recogía las maletas, salía de la organización y se acabó. Es algo parecido como si montamos la Unión Europea, cambia el gobierno en Francia, cambia el gobierno en Alemania y cerramos el chiringuito. Y dices, sí. qué cosa más alucinante. Porque parece que ninguna organización ha funcionado, ni siquiera la comunidad andina. Mercosur está como está. Parece que Sí, tiene. Mercosur Mercosur, era, Mercosur parece que tiene más aranceles internos dentro de la propia organización que es cara a increíble. terceros países. Sí, 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 es increíble. Es, Pareciera que el a enemigo de veces, Argentina es Brasil. sí, y no, no, a veces es de no creer. Y bueno, ahora, por ejemplo, el otro día Fernández lo criticaba al presidente de Uruguay La calle Pou. por la calle Pou, exacto, por, le decía que estaba comercializando por fuera de Mercosur, que había que mantenerse dentro de Mercosur y como llamando un cierto sí, proteccionismo regional, ¿no? Yo eso lo puedo llegar a entender. Porque si. Pero Paul le decía que no, porque una manera a veces crecer es también salir y mirar hacia afuera y Pero de es esa eso. manera él buscaba proteger a su pueblo. Conceptualmente y aisladamente de los hechos concretos, si te dicen, tenemos una organización en la que se supone que tenemos que tener comercio interior entre todos libre y que el arancel sea para el exterior. Vale, Exacto. ese es el elemento teórico del Mercosur. Entonces, si uno de los miembros dice, voy a pasarme por el orto lo que digan los del Mercosur y voy a poner un arancel de otro nivel a un tercer país, técnicamente está rompiendo la organización. Pero Sí. lo que le falta de explicar a Alberto respecto a lo que propone la calle es qué ha pasado en Mercosur para que se llegue a esa situación y qué va a hacer para arreglarlo. Sí, no, 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 que no nunca lo va a explicar. No, 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 nunca lo va a explicar. Porque es una salida de pata de banco, sí, pero con una causa. Está originada por una serie de circunstancias. No, no, nunca lo va a explicar. Es increíble. Y encima le criticaba a alguien como el presidente uruguayo, la calle Pou, que es el presidente de Uruguay, que a mí, de verdad, me parece una persona muy ordenada, muy correcta, de buscar negocios que mejore la economía uruguaya. Un presidente, vamos a ponerlo como una cierta figura paternalista, es, actúa como el padre de su pueblo, busca la protección de su pueblo, que el pueblo, su pueblo mejore, tenga un mejor estatus, darle salud, bienestar, brindarle todas las herramientas para que el pueblo siga creciendo. Y esto que estaba haciendo Uruguay, para mí era brillante, era un negocio muy importante con China, y por cómo lo encaraba Alberto parecía que tenía envidia, vamos a decirlo así. Sí, porque Alberto intentó hacer algo así como la ruta de la seda, pero no sé si con la plata, No, no. un ¿Y qué pasa? invento Alberto no así tiene curioso. credibilidad. No tiene credibilidad en el exterior. No tiene credibilidad. Se sabe que él puede hablar, pero después tiene que consensuarlo con Cristina. Si Cristina dice no, cambia, no, viste. Han habido choques, porque él a veces entre ellos dos, y los choques entre ellos son puntualmente porque él ha querido dejar de ser el títere que dicen que es, y bueno, ha pasado todo lo que ha pasado. Sí, a nivel interno es una cosa interesante que
por ejemplo, desde España es más interesante por el tema del peso de las provincias, en el peso del gasto público, de las competencias y del desarrollo político. ¿O es Sí. un federalismo concentrado en Buenos Aires como un distrito federal donde está el gobierno? Y bueno, Argentina tuvo en su momento, en el pasado, estamos hablando del 1800, en el 1800, después cuando se dependiza, federales y unitarios. Y Rosas, que era el caudillo de la provincia de Buenos Aires, se decía que era federalista. Pero yo te diría que los unitarios deberían estar muy contentos con Rosas, porque concentraba todo el poder en la provincia de Buenos Aires. Hoy día, bueno, tenés el puerto Rosario como importante, pero el puerto más importante, el principal importante, es el puerto de Buenos Aires, donde entran las cosas pesadas, vamos a decirlo para darle una cierta identificación. Los bancos importantes se tratan de situar en Buenos Aires. Las empresas importantes se tratan de situar en Buenos Aires, a pesar de que después salen y arman sucursales en otros lugares de Argentina. Pero donde se cocina todo es acá, en la provincia de Buenos Aires, y para ser más precisos, en Capital Federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, porque estamos hablando de un país que tiene a Córdoba, a San Carlos de Y tiene Bariloche, provincias que a son sumamente ricas, provincias Rosario. grandes y que tienen recursos impresionantes. Argentina podría ser un país totalmente federal como lo es Estados Unidos, por mencionarte un ejemplo, o como también lo es Canadá, y no lo es. Por ejemplo, en el proyecto de constitución de Chile, que se va a votar el 4 de septiembre, han avanzado algo en ese terreno. Sí, 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 sí. Y estamos Sí, hablando de que el presidente es Boric, que es de centro izquierda, por decirlo diplomáticamente. sí. Bueno, Uruguay tuvo a Mujica, que era supuestamente comunista, pero cuando él llegó al poder, entendió que había cosas de su perfil ideológico que se podían hacer y otras cosas que no. No fue que subió y dijo, yo soy comunista o socialista y las cosas se van a hacer así, guste o no guste. No, el tipo se sentó, entendió cómo había que gobernar, qué necesitaba el pueblo uruguayo, y algo que hay que aplaudir el pueblo uruguayo no es construye a futuro, y ahí puede ir despacio, lento, pero construye a futuro y a paso firme. Doy el primer paso firme. Una vez que está firme el terreno, doy el siguiente paso. Para que no sea, viste, cada 2 pasos uno retrocedo. No, doy Sí. 2 pasos, hay firmeza, doy otros 2 pasos. Y así, va creciendo y se consolida. Es impresionante, el crecimiento de Uruguay es impresionante. Para mí Sí. es uno de los países que más ha crecido en la región. Acompasado en índice de desarrollo humano, acompasado en valores democráticos, Sí, un marco de convivencia, lo cual es interesante. sí, 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 sí. Y uno va, bueno, para darte un ejemplo, hoy en Argentina tenés algún problema de neumáticos con tu auto, vehículo, camioneta, lo que sea, y depende del perfil del neumático que tengas, vas a encontrar acá en Argentina o no están ingresando. ¿Qué hacen los argentinos? Se cruzan la frontera a Uruguay para comprar ese neumático. ¿Por qué? Porque si llegara a aparecer en Argentina ese neumático, es como, para poder pagarlo tendrías casi que donar un riñón. Ya. En cambio vas a Uruguay, lo compras, está bien, lo pagas en dólares, pero a pesar de que lo pagas en dólares, te sale más barato.
Sí, es sorprendente porque eso casa muy mal con el libre comercio. Sí, sí, tal cual. Sí, 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 no, es impresionante. Encaja más en modelos de planificación, Sí. donde se producían ese tipo de disfunciones de falta de productos. Después también la industria automotriz, acá en Argentina también es preocupante últimamente. Se producían muchos vehículos acá, o se traían en las autopartes para hacer el proceso final de construcción. Y hoy día, en cualquier lugar del mundo, vos te compras un auto, está bien, tenés todo el momento de papelerío, y en una semana, 10 días lo tenés. Acá estás 6 meses esperando el auto. Han habido retrocesos impresionantes, que son increíbles, que uno no lo entiende, no lo puede entender. Sí, por lo menos no es como el chiste aquel que dijo Reagan sobre Gorbachev, que la gente para tener un coche, aquellos Lada, tenían que Sí. esperar 10 años. Cuando el matrimonio fue a pedirlo, la respuesta fue, bueno, pero ¿vendrá el coche por la tarde o por la mañana? Y bueno, van a esperar 10 años. O sea, es que el fontanero viene por la mañana. Son Sí, estas cosas que a veces hacen gracia, pero cuando uno se mete en el túnel, te dicen, va, es que Venezuela no es como Cuba. Vale. Luego te dicen, no, es que España nunca será como Venezuela. Pero métete en el túnel y vas poquito a poco, como la rana sí, sí, metida en la sí, 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 cazuela, sí. que le vas metiendo grados y la rana está tranquilamente hasta que aparece el chef francés y te monta el plato de ancas de rana. Con lo cual es... Y las cosas La suceden sociedad porque a veces hay que estar atentos. sí, las cosas suceden porque el pueblo lo permite. Desgraciadamente a veces el pueblo lo permite. ¿Y qué digo cuando el pueblo lo permite? Hay generaciones en Argentina que no se quisieron involucrar en la política, y al no involucrarse en la política se hicieron los desentendidos de lo que sucedía políticamente en el país. Y bueno, al no haber participación de esa juventud o esa generación, ese espacio lo ocupó otra gente. Ha pasado lo que ha pasado. Así Sí, también lo ha ocupado gente que no se ha ido nunca de la política, que son estos viejos dinosaurios, como ya. decía una canción de Charly García. Mm. Este, no, hay gente que está acá acomodada y vive de la política sin hacer nada también. Creo entender lo que quieres decir porque a veces se establece la idea de que vamos a democratizar la política. Sí, Y vamos a hacerlo desde fuera y obligatoriamente, por ejemplo, vamos a poner las paso, para que todos sí, tengan que pasar por aquí. Las sí, primarias obligatorias, luego las elecciones y todo esto. Porque no quiero que esta figura se perpetúe en este cargo. Pero claro, luego sí. le quitas de ese cargo y aparece en una segunda, tercera fila, asesor, lo que quieras, y sigue estando en la pomada. Con lo Sí, cual, si no aparece en primera figura, aparece en la lista, que es la famosa lista sábana, en algún momento aparece. con lo cual, ¿qué has conseguido? Pues más bien poco. Sí, Simplemente una obsesión de tratar de establecer la idea de... Cuando tal vez en realidad lo que deberías hacer es que el militante, el afiliado, la persona que está dentro de cada proyecto político, tenga poder suficiente para que dentro de sus organizaciones las estructuren como quieran. Y que si no hay ese cambio, empoderados ellos, pues usted se va al Ministerio de Interior o donde sea en Argentina, registra su partido y se le tratará exactamente igual que al resto de fuerzas exacto. políticas. Sí, así es. Pero Y parece que... bueno, ¿Cómo se explicaría a alguien que no conozca el tema de las PASO? vamos a decirlo
así ordinariamente, es un filtro. Es un filtro. ¿Qué pasa? No se hacen elecciones dentro de un partido, entonces cada miembro de cada partido quiere presentarse y entonces, por ejemplo, aparecen 4 representantes de Juntos por el Cambio, que es el macrismo. Aparecen otros representantes del peronismo. En el peronismo tenemos al kirchnerismo y otros peronismos de turno. Después hay otros partidos pequeños que también aparecen en las PASO, y las PASO actúa como te dije, filtro que hace. A los partidos pequeños, si no le sacan un cierto porcentaje en las PASO, no pueden participar después en las elecciones siguientes. No pueden participar porque no juntás una cierta cantidad de gente que te quiera votar. Y en las PASO sirve también para, cuando yo te decía que ciertos partidos políticos presentan 4 representantes, el representante que más votos saca es el representante que va a representar justamente a ese partido político. Pero, viste, el que quedó segundo y tercero, después se alinean detrás de ese que quedó primero de su partido y hacen sus negociados para poder estar dentro de la política, dentro del gobierno, si llegan a ganar las elecciones. Se prometen, bueno, si vos ganás, yo te apoyo, te acompaño, vos me das este ministerio o me das este puesto. Todos esos juegos políticos que hay en toda política en el mundo. Sí, yo lo que interpreto es que alguien pensó, hay poca vida democrática en los partidos. Y como no lo van a hacer ellos, voy a, desde el Estado, obligar a poner unas primarias. Pero claro, del interés a luego a la realidad que se transforma, por ejemplo, en Estados Unidos, cerca de 1870, porque fue una norma para garantizar el tema de propiedad de los negros después de la guerra de secesión. Al final, ¿qué pasó? Que los blancos, ricos, potentados del sur cambiaron el sentido de la aplicación de la norma y se beneficiaron ellos y no los negros. Por eso, un siglo después, todavía el problema estaba abierto. Sí. Quizá del concepto de lo que alguien quiso hacer de las PASO a lo que ha acabado convirtiéndose, pues se ha subvertido el orden y ahora... Sí. Lo que ha hecho las PASO en cierto modo es más que ser un aparato para la democracia, si hay que hacerlo como una queja a esto, es más como un aparato para una pluricracia. Porque los partidos pequeños que representan la verdadera minoría no tienen acceso directamente, desaparecen. No pueden llegar. Sí. Yo creo que era el porcentaje que tenías que superar era un 3%, un 3,5%. Si no llegás a eso, después en las elecciones... Un 3,5% a nivel argentino. Sí. Entonces, ¿qué hace esa gente? Sale y se mete en otro partido político para poder figurar o hacer algo, pero dejas de representar a la minoría que ibas a representar inicialmente. Cambia. Conceptualmente podremos decir que hay una buena intención. En la práctica, uno siempre le encuentra la vuelta, sobre todo a esta gente, para poder seguir perpetuándose en el poder. O estar en lo que mismo Milei dice, la casta política. Seguir perteneciendo a la casta política. Yeah. El problema es que cuando uno habla de casta política, se piensa que esto es la mafia. Y quizá en una época medieval, donde los electores eran unos pocos, los que tenían el poder eran unos pocos, pero se supone que actualmente hay una diferencia mucho menor a la hora de la circunstancia esta de ser sujetos activos y pasivos de una elección. Sujeto activo es cuando tú vas a votar y todos tenemos derecho al voto, se supone, en una democracia occidental. Y el sufragio pasivo es cuando eres candidato y se supone que también todos tenemos derecho, además de expresión, publicación,
un montón de derechos civiles y políticos como para hablar de la casta política. Yo Sí. creo que políticos somos todos. Otra cosa es que seamos representantes, que no lo somos. Hay unos cuantos. Pero yo entiendo lo que quiere decir Milei cuando habla de la casta política, porque hay gente que busca estar perpetuándose, seguir siendo parte de, y hay gente que viene de afuera, que nunca le interesó hacer política, pero que se empieza a meter en política porque quiere defender una idea, defender un concepto real, no tener una idea o un objetivo egoísta, para decirlo de una manera. En su momento Macri se metió en política porque quería cambiar ciertas reglas del juego. Se ha metido en Milei, como él mismo dice, para cambiar ciertas reglas del juego. Él dice, y sucede, porque él lo televisa, lo graba, dona su sueldo de diputado. En realidad, más que donarlo, Los lo sortea. sortea. Lo sortea. Hay muchos políticos que no hacen política porque tienen la vocación realmente de ayudar al pueblo. Hay otros que no. Y bueno, la casta política para Milei es la gente que no tiene la vocación y simplemente quiere estar ahí para tener un ingreso asegurado y después tener algunos beneficios que entran por los costados, ¿no? Que no son en línea 2, vamos a decirlo de alguna manera. Qué sé yo, es impresionante cómo funciona acá la política en Argentina. Siempre uno encuentra acá la manera de dar vuelta a la interpretación o lo que dice la ley, la norma, y de cómo salir intactos. Sí, eso sucede. También Entonces, cuando se habla de la casta política acá en entonces Argentina, la justicia no funciona. No hay poder judicial independiente. sí, hay poder judicial, pero bueno, ¿qué pasa? Hemos tenido la situación de que en su momento el poder judicial fue útil o estuvo al servicio del poder ejecutivo, y cuando no lo está, como ha pasado ahora en algunas cuestiones contra el kirchnerismo, que hay un fiscal que está trabajando seriamente, manteniendo la causa abierta, ciertas causas abiertas contra Cristina, lo de Otesur, por ejemplo, y otras. ¿Y qué dice Cristina? Pega carpetazos y dice que es una perseguida política y que el poder judicial no está obrando de buena ley o no está obrando como debería ser, que está interfiriendo con el poder ejecutivo. Sí, ya, ¿Viste? eso me Entonces, suena porque lo que sucede acá en Berlusconi, Argentina Berlusconi, por va a quedar solo ejemplo, de decir, pero hay muchos ignorantes, como mm, nunca se ha puesto o se ha apostado fuertemente en la educación. Al ver una falta de educación, hay gente que no ha avanzado en esa cuestión, entonces le cree ciegamente a lo que dicen ciertos políticos. Entonces, cuando este político dice, soy un perseguido político, o me sí. están ensuciando, realmente lo cree. Por ejemplo, ¿No? Berlusconi Sí, trataba de decir que todos los que iban en contra de ella, de él, era porque eran comunistas. sí, Si alguien de la sí, sí, justicia sí, italiana va por mí es porque es comunista. Supongo que el principio también sirve para ella, para Cristina. sí, 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 sí. O para decir, bueno, si usted es un fiscal y viene a por mí, salude a Nisman, porque ahí estará usted. Justo te lo iba a mencionar, caso Nisman, que Nisman iba a presentarse un lunes a hablar en el Congreso, donde se sabía que la iba a denunciar a Cristina, y bueno, todos sabemos cómo terminó Nisman. Y hay gente que increíblemente cree que se suicidó. Yo no entiendo cómo pueden creer eso, cuando se ha refutado esto ya. Y, y hay otra gente que realmente es alguien que Nisman
tuvo valor para enfrentarla a Cristina y bueno, lo hicieron desaparecer, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, eso es muy grave, precisamente. Sí, totalmente grave, totalmente grave. Y lo que pasa acá en Argentina, la justicia a veces es lenta, y es lenta, y que sea lenta es útil para cierto aparato político, como es ahora, y la gente se va olvidando, desgraciadamente, lo que es Nisman, y son pocos los que lo recuerdan, y que mantienen la memoria, y piden, no se olviden de Nisman, y es que no hay que olvidarse, porque es algo sumamente violento lo que pasó, es algo que no debería permitirse. Sí, porque no todo vale. No todo se puede No, permitir. exacto, no, 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 No puede haber no, impunidad. Porque muchos de estos elementos hablarán de no impunidad en la sí, dictadura. Y en una democracia debe haber menos impunidad todavía. sí, tal cual, tal cual. Y encima, no importa quién seas, qué estatus tenga, de dónde venís, si sos el más rico, si sos el más pobre, si estás en medio, todos somos iguales ante la ley. Y si la hiciste, tenés que pagarla. Y acá el ejemplo es que no, que los poderosos siempre se salvan, desgraciadamente. Por eso acaba saliendo un Milei con propuestas que se salen del marco Sí, para tratar de ir por otro cauce. y la gente quiere eso, la gente quiere eso. El tema es el día pensando a futuro. Si Milei llegara a ganar las elecciones presidenciales, las va a tener difícil. ¿Por qué? Probablemente el Congreso va a estar, él no va a tener mayoría en el Congreso. Y el Congreso va a estar dividido en algunos kirchneristas que han abandonado el kirchnerismo y quizás en algunos momentos apoyen a Milei, como también gente de Cambiemos o Juntos por el Cambio, que van a poder, que son quizás los de más de derecha o centro derecha del macrismo, apoyando a Milei, pero los otros de esos dos partidos van a estar tratando de ponerle, para mí, el palo a la rueda, evitándolo. Y después todo el sector socialista y de izquierda que hay acá en la Argentina también. Y vamos a tener problemas, problemas serios. Yo creo que Milei, si fuese presidente, es alguien que no le va a temblar el pulso para que la ley se cumpla. Y como él dice muchas veces, todos tenemos derechos y obligaciones. Y los derechos de una persona terminan donde comienzan los de la otra persona. Yo no puedo pasar por encima de los derechos de otra persona, como la otra persona no puede pasar por arriba de mis derechos. Y en cuanto a las obligaciones, todos tenemos obligaciones, claramente está, en pagar los impuestos, en no hacerse el vivo o el pillo y no pagarlos, en cumplir la ley, ¿no? Para tener una buena convivencia, un buen estado, que haya paz. Sí, al fin y al cabo, a Capone le trincaron por no pagar impuestos, no por todas Exacto, sí. las cosas que había hecho. Así que al final, de una manera u otra, pueden Sí, de una acabar. manera u otra. Pero sí, es cierto. Una cosa es tener por escrito lo que es el marco de convivencia y otra que se cumpla. Porque a Sí, veces se piensa uno, como esto no es como yo quiero que sea, vamos a cambiar las reglas de juego de una manera espectacular. Y a veces, con que se cumpla lo que ya está escrito, ya el cambio es bastante importante. sí. Luego, No, evidentemente, además si cuando vos haces que se cumpla lo que está escrito, ya marcas un antecedente, entonces empezás a marcar de que, bueno, estamos haciendo cumplir esto, se cumple, y entonces ya no pasa lo de que le perdonaste a uno porque, bueno, se pasó de la línea un poquito, porque va a venir otro que se va a pasar un poquito de la línea
Y va a decir, pero perdoname a mí también, porque el otro lo perdonaste. Y así se va a armar una bola de nieve que se va a ir bajando la cuesta y se va a ir agrandando, agrandando, agrandando y después es peor. Es más sencillo. Te pasaste, no cumpliste con la norma, listo. Esto dice que acá tenés que hacer esto, ya está. Viene otro, no cumpliste con la norma, bueno, listo, la penitencia es esto. Tu obligación era esto, no cumpliste, bueno, el castigo es esto. Y así, premio y castigo, ¿no? Sí. ¿Cuándo son las elecciones? Año que viene, 2023, diciembre. Con lo cual queda, pues Noviembre y prácticamente diciembre, estoy por ahí. un año y 3 meses. Por Sí, ejemplo, puede que lo de Chile afecte de alguna manera, según que pase con la votación de la Constitución el 4 de septiembre. Porque sí, puede influir en el elemento de valoración de Boric y que su sí. presidencia se Habrá que ver qué valore. sucede, tal cual. Sí, sí, sí. Porque imaginemos que sale que sí, entonces Boric sale reforzado, pero igual el no apruebo logra una minoría mayoritaria suficiente para boicotear y entonces el escenario en Chile sería desconocido Sí. y eso tal vez influya. Desgraciadamente, desgraciadamente en muchos países latinoamericanos, cuando hay un gobierno que hace las cosas bien y viene el siguiente gobierno, borra todo de un plumazo. No se queda con las cosas buenas que dejó el otro gobierno, porque lo quiere hacer él a su manera. Y así no hay coherencia, nunca. No hay coherencia, no se puede construir. Y lo otro que sucede muchas veces, gana un gobierno, se presenta un gobierno que ganó las elecciones, y después en el Congreso, tanto senadores y diputados, si la mayoría es opositora, la oposición no es una oposición inteligente. ¿Qué digo una oposición inteligente? Es una oposición inteligente, es una oposición que a veces cuando vos presentás un proyecto de ley te dicen no, 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 este proyecto de ley no va porque hace agua. Y hace agua por esto y por esto. Hay que mejorar esto y una vez que se mejora, sale. Acá no. ¿Qué pasa? No es inteligente en el sentido que busca boicotear directamente. Es una oposición de boicot, Sí, de, ejemplo de práctico. eh, desconstrucción, para decirlo de manera. sí, un ejemplo práctico es vamos a declarar oficial el calendario solar. La oposición dice no, nos gusta el calendario lunar. Y así Sí, es imposible. sí, más o menos así. Sí, 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 sí. Es como que no, no, no. A veces se ponen a defender una postura que podés preguntarle, ¿por qué estás defendiendo esto? Y la respuesta te puede asombrar. Realmente te puede asombrar. Que quizás no están convencidos ellos mismos de lo que están defendiendo. Pero bueno, hay una lealtad política y entonces defienden. Y la lealtad no es al partido político, la lealtad tuya como representante del pueblo es al mismo pueblo. Vos te debes al pueblo, al que te votó, no te debes a tu partido político. Estás en ese partido político porque quizás compartís ideas, pero en el momento que dudás y vos decís, no, creo que es un poquito mejor esta postura, podés seguir estando en el mismo partido político, pero aceptar esa postura. Es lo de los blancos y negros, que cuando sos gris te dicen tibio. Sí, porque sería un funcionamiento parecido al Congreso de los Estados Unidos, donde Sí, hay demócratas, hay republicanos, pero luego se negocia en cada propuesta y en cada sí, circunstancia. sí, porque tienen claro que hay que construir, se construye. Y a partir de una construcción, de una idea, de un concepto, de un plan, de un proyecto, se logran los objetivos. Y el tema es mucho acá en Latinoamérica o en las regiones,
lo que se ha pecado mucho tiempo es haber sido cortoplacista. Lo que yo admiro justamente de Uruguay es que no es cortoplacista. Uruguay es mediano o largo placista. Busca objetivos mediano plazo y a largo plazo. Obviamente hay objetivos a corto plazo, porque todos lo tenemos, que son cosas inmediatas. Pero cuando vos construís a mediano y largo plazo, estás construyendo bases a futuro que te van a permitir consolidarte de una manera el día de mañana fuerte, tener una presencia fuerte a nivel internacional, que vengan inversiones, que venga el mismo turismo, es una inversión, porque vos vas, invertís en el comercio de ese país y es plata que entra, ¿no? Sí. Y si vos no tenés esos objetivos y te vas encerrando vos mismo, te van a dejar entrar tecnología, insumos, inversiones, el mismo turismo va a dejar de venir. Sí, es que al fin y al cabo es mucho más fácil tomar la desviación que enfrentar los problemas. Por ejemplo, hace no mucho me refiero a unos cuantos años, creo, o meses, la polémica del mapa. Es más fácil decir, este es el mapa que todo el mundo debe tener en las escuelas, y aparecía la Antártida Argentina, las Sandwich, las Georgias, las Sí, Malvinas, rememorando el momento en el 81-82 en el que en vez de enfrentar la economía y el descontento popular por parte de la dictadura, pues vamos a la guerra con los ingleses. sí, sí. Fue El una distracción. excitar las bajas pasiones de la gente Sí, para que no se centre en lo importante. sí. Unir a la gente ante un enemigo, por decirlo de una manera, y distraer lo que estaba sucediendo a nivel interior. Sí, creo que el tema de Malvinas es un tema recurrente. Sí, 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 sí. Y pobre la gente que fue a pelear en la guerra, porque los excombatientes son, no tienen reconocimiento en este país. No tienen ningún tipo de reconocimiento. Fueron a dar la vida por la patria, en cierto modo. Vamos a decir, en cierto modo no, fueron a dar la vida por la patria, pues decían indicaciones de quien nos gobernaba y se quería recuperar las Islas Malvinas. Y la gente que volvió acá volvió y hizo olvidada. No, nadie quiere hacer nada por ellos. Vos vas a otros países, Estados Unidos, y los héroes de guerra tienen un reconocimiento impresionante. Eh, Vas a Inglaterra también, los héroes de guerra tienen un reconocimiento importante. Francia también, Canadá también, Australia cuando participó también dentro acompañando a Gran Bretaña, también impresionante es. Y acá la gente, lo que tenemos en Argentina es un exitismo tan importante que si vos perdés, no existís, no sos nadie. Acá solo sirve ser primero. Al punto de que si vos salís segundo en un campeonato, de fútbol, por ejemplo, que hay muchos técnicos que dicen, nadie se acuerda del segundo, Sí, ya, solamente se acuerdan del primero. Y es una exigencia o la vara muy alta o una exigencia innecesaria. Y ya se vio cuando hubo que traer la final a Madrid, porque aquel clima no era propicio. sí, 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 así, así es. No, es increíble. Bueno, volviendo a las Malvinas, esa mentalidad de si no ganás, no sirve. Y bueno, la guerra
Hay un victorioso, sí, pero para mí realmente no hay nadie que gane la guerra, porque siempre, a pesar de que se haya salido victorioso de la guerra, otras cosas perdiste y otras cosas te van a tocar sufrir. Y bueno, Argentina perdió la guerra. Sí, eh, ciertamente un amigo me decía, argentino también, que si hubiera tomado la decisión el comandante en Malvinas, mientras todavía los ingleses no habían logrado la supremacía, se hubiera empleado a fondo, hubiera podido ganar. Incluso esto lo han reconocido los ingleses. Que sí, si los argentinos. Pero claro, era poner encima de la mesa un montón de muertos para al final tener que retirarse igualmente. Con lo cual, muertes para nada. El comandante argentino en Malvinas dijo: no, no tiene sentido. no, también más allá de eso, en las Malvinas hubo también mucha desinteligencia. Estaba la Marina por un lado, la Armada por la, el Cuerpo Naval por otro lado y el Ejército por otro lado. O sea, mucha desinteligencia entre los tres cuerpos que forman las Fuerzas Armadas. Porque, a ver, una de las críticas que se hace es, se guardaron efectivos militares que podrían haber ido a Malvinas por una posible invasión de Chile a la Argentina para ayudar a Inglaterra. Se mandaron chicos que no tenían experiencia, chicos que eran del norte del país, que no estaban acostumbrados a esas temperaturas. Y después la Fuerza Aérea, o sí, la Fuerza Aérea, también incluimos a la fuerza, los aviones navales o de la Marina, que entraban a la guerra, iban con otra táctica, que los mismos ingleses la destacan como que era impresionante, lo valientes que eran, pero lo que hacían ellos no iba acompañado de lo otro. Sí, es cierto. Reconocieron que el vuelo rasante muy cerca del agua para volar debajo del radar es algo excepcional de la aviación argentina para atacar a los Sí, buques salvando la curvatura de la sí, tierra y así poder ejecutar ataques sobre los buques británicos. Eso es cierto que es una sí. heroicidad por parte de Sí, los bueno, aviadores. le cambió todo a los buques británicos. Tuvieron, no, como no podían usar las cañones, tuvieron que ubicar ametralladoras para poder atacarlas. Pero es eso, todo ese gran esfuerzo para que veas cómo algunos barcos ingleses repostaban en Sí, puertos continentales de Argentina. sí, sí, sí. Bueno, hubo países que acompañaron a Argentina. Perú fue uno. Perú prestó aviones y aviadores que combatieron bajo la bandera argentina. Uruguay no entró a la guerra, pero cuando buques ingleses quisieron cargar combustible en puerto de Montevideo, los uruguayos le dijeron que no, le prohibieron el ingreso. Chile, bueno, ya sabemos, es la crítica que hace Argentina. Chile, a Sí, Chile se le dice traidor, poco pero Chile antes, tenía una política que se identificaba con Inglaterra y era un socio comercial de Inglaterra. Entonces, además que poco antes se había producido el caso del Beagle, del canal Beagle, sí, que en el 79 exacto, pues casi hay una guerra y fue Juan Pablo II el que medió para no llegar la sangre al río. exacto, exacto. Entonces, Chile obró de acuerdo a sus intereses. Después tenemos el caso de Brasil. Brasil no participó, no hizo nada, porque además de tener una relación comercial con Inglaterra, sus intereses estaban dados mirando hacia Estados Unidos. Y si hubiese participado, hubiese significado romper un vínculo comercial con Estados Unidos. Que sabemos, Estados Unidos es históricamente el socio en todos los aspectos de Inglaterra.
Sí, sobre todo desde que dieron la vuelta a la marea y Estados Unidos prevalece sobre Sí, el imperio británico. sí, Que exacto. siempre es bonito tener a alguien de decán, de mayordomo. Sí, Bueno, señor primer ministro británico, venga a recibir instrucciones aquí a la Casa Blanca. sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, son los dos, van, los dos siempre van de la mano, donde entra uno, entra el otro. No he visto nada en mi vida donde Estados Unidos entre solo a hacer algo y no venga detrás Inglaterra. Sí, O que Inglaterra entre y no venga, vaya detrás Estados Unidos. precisamente se puede decir que el ganador real de la guerra de Malvinas fue Estados Unidos. Porque todo el beneficio que recibió Gran Bretaña para poder servicios de inteligencia, satélites, todo el elemento, luego tuvo que devolvérselo al Reino Unido a partir del 82 con plata. Y Sí, eso los Estados Unidos hasta el último céntimo. sí, 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 sí. Digamos que algo así, ha sido así. Y también crear el gobierno argentino que, porque habíamos hecho algunas operaciones militares en conjunto con Estados Unidos nos iba a acompañar, iba a estar de nuestro lado, era no tener dos dedos de frente. Pues me alegro de saber que la dificultad de la época actual pareciera como que hay cierta esperanza en el futuro Sí, de Argentina. se cree que sí. Lo que ha sucedido acá en la Argentina ahora, se cree que la bomba ha estallado finalmente a los peronistas y que bueno, en las elecciones del año que viene no va a haber continuidad kirchnerista o peronista, que va a haber un cambio. Sí, porque, por ejemplo, ya ha habido un cambio de Ministerio de Economía y ha Sí, durado un mes, ¿no? Un escaso mes. sí. Y ojo, porque ahora no se sabe si va a seguir Batakis. Se habla de Massa, se está diciendo que Massa puede llegar a ser ministro de Economía, que sería un golpe importante, pero importante porque también sorprende que sea ubicado alguien en el Ministerio de Economía, alguien que no es economista. Massa es abogado. No sería la primera vez en el mundo. Sí, pero bueno, es... Acá en Argentina todo puede suceder, para bien y para mal. Digamos que técnicamente la que llaman Marisú, que es María Jesús Montero, no es economía, porque economía es Calviño, pero ella es Hacienda. Y ella Sí, proviene de gestión de salud de hospitales. Ella estudió sanidad, temas ligados sí, a la sanidad y fue consejera de sanidad en el gobierno de Andalucía. perfecto. Y ahora es la ministra de Hacienda del Reino de España. Con lo Mm. cual, esas cosas se ven alguna vez. Sí, 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 sí. Pero bueno, hay gente, bueno, uno lo que dice siempre un abogado cuando estudia derecho no ve números, entonces es como que se aleja de los números. Esa es la crítica. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, o veremos qué pasa realmente. Y también hay que seguir, todavía queda todavía parte de 2022 y todo el 2023, habrá que ver qué pasa, porque pueden suceder muchas cosas. Sí. De aquí a entonces, incluso hasta el Papa puede renunciar. Uf, sí, un montón, realmente. Lo Sí, cual sería significativo, ¿no? Messi no está en el Barça, el Papa ¿vale? Francisco puede desaparecer del Vaticano. Sí. Pobre Argentina. No, no, tantas, no puede, es, te podría decir tantas cosas que podrían llegar a pasar y probablemente pasarían cosas peores. Porque a veces uno hace una apuesta de lo que puede pasar y no pasa eso, porque no se da la lógica y sucede lo más ilógico,
o si se da la lógica, te redoblan la apuesta. Así es Argentina. Bien, pues creo que podemos ir dejándolo aquí. Ha estado interesante este conversatorio. Dale. Y a todos Perfecto. los que hayan Muchas llegado gracias. hasta aquí, pues pueden dejar el comentario el que quieran, que seguro que estará interesante. Buenísimo.